Dentro de 2 días, el 19 de noviembre, se cumplen 1000 días de la guerra entre Rusia y Ucrania, y Kiev resiste. 1000 días, casi 3 años, en los que los soldados rusos se desangran por conseguir unos pocos kilómetros cuadrados más, y los soldados ucranianos mueren por preservar la independencia de su país. Han entrado nuevos jugadores en la partida: Corea del Norte y sus soldados. Se va Biden, llega Trump. Después de casi 3 años de conflicto, ¿qué objetivos ha conseguido Putin? ¿Está amortizado Zelensky? ¿Será Trump el que ponga punto y final a esta guerra? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, hoy con un viejo conocido de aquí del canal, Cristian Villanueva, director de la revista Ejércitos, para conmemorar un día que, bueno, de esos señalados, que luego no son más que cifras, pero son casi 1000 días, no, 1000 días exactamente de guerra. Hoy estamos en el día de 1995, cuando grabamos esto, pues dentro de 5 días, 1000 días. Cristian, bienvenido a Crónicas de la Estepa Rusa. Hola, buenas noches, Juanjo. Gracias. Te voy a hacer una pregunta un poquito mala leche. Si tuviéramos un Tony Cantó como en Siete Vidas, que se levanta del coma y de repente ve que hay una guerra entre Rusia y Ucrania y no sabe nada, y la pregunta es, vale, ¿y quién va ganando? ¿Tú qué le responderías? Pues una gran pregunta. Lo primero que le intentaría hacer es ponerle, aunque sea mínimamente en antecedentes, de qué considera cada uno ganar. Porque claro, desde fuera, el concepto de victoria, si no entiendes lo que persigue cada uno, no tiene demasiado sentido. Ujú. Y en este caso, Ucrania ganó una guerra en las primeras semanas, consiguió ampliar su victoria en los meses siguientes, durante el otoño de 2022, y desde entonces lo único que ha hecho es intentar conservar en lo posible esa victoria y que no se convierta a largo plazo en una derrota inaceptable. Entonces, como de inicio, además esto lo explicamos las otras veces que viene al canal, Rusia pretendía hacerse con el control de la política exterior de Ucrania, decapitar al gobierno de Zelensky, tomar el control del país y evitar que fuese un ente independiente, porque Rusia no considera que Ucrania tenga derecho a existir. Se puede decir que los ucranianos, al conseguir defenderse de la invasión inicial, del plan de decapitación y de todas las operaciones posteriores, consiguieron ganar la guerra. Ganaron su guerra, es decir, Ucrania, pase lo que pase, va a salir de esta guerra siendo un estado independiente y en la órbita occidental. Será más grande, será más pequeño, pero esa es una victoria. A partir de ahí entran en juego otros factores. Errores por parte de Ucrania, errores por parte de sus aliados, a errores en la gestión de los plazos, errores en la evaluación de las intenciones rusas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ha permitido el tiempo es que Rusia ponga en marcha su maquinaria y su diferencial respecto a Ucrania, al final en términos económicos, en términos humanos, en términos de producción militar. Y como creo que ya expliqué la última vez, se corría un riesgo de aplastamiento a largo plazo, que es lo que lo que hemos ido viendo pues, prácticamente desde verano de 2023, si no antes. Ujú. Ah, esto no quiere decir que Ucrania vaya a desaparecer, esto no quiere decir que Rusia no esté extenuada, pero obviamente ahora mismo la situación en el campo de batalla y la situación fuera del campo de batalla favorecen a Rusia. O sea que digamos que Rusia está más cerca de lograr sus objetivos que Ucrania. El asunto es que Rusia, una vez sus objetivos iniciales eran inalcanzables, tuvo que recortarlos. Entonces, si recordamos lo que se marcó Rusia, fue tomar el control de Lugansk, de Donetsk, y posiblemente mantener el pasillo terrestre y, por supuesto, Crimea, que para ellos es irrenunciable. Ujú, Entonces, ahora está muy, muy cerca de esos objetivos. ujú. ¿Qué pasa? Que muy, muy cerca, ¿en qué términos? Muy, muy cerca en tiempo, les puede llevar meses completar la conquista de algunas regiones y llegar a una situación estable.
muy cerca en términos humanos, les puede costar todavía decenas de miles de bajas o muchas más conseguir esos objetivos. Pero sin embargo, en términos diplomáticos parece estar mucho más cerca, ¿no? En términos políticos y diplomáticos, de esos objetivos de los que estaba, pues eso, en otoño de 2022. Ujú. Otoño de 2022, si me perdonas. Sí, sí. Ucrania posiblemente estuvo más cerca que nunca de obligar a Rusia a devolver el pasillo terrestre, por ejemplo, ¿no? Y a llegar a algún tipo de acuerdo que podía haber sido bastante aceptable, pero ahora creo que todo el mundo entiende que Rusia no va a soltar un centímetro de terreno. Ujú. Tú que sigues bueno, por la revista, que sigue diariamente con los informes mañaneros, por cierto, aquí digo que si alguien se quiere estar informado, le gusta este mundo de las cosas que hacen pum, pues que Revista Ejércitos es un referente para mí, que yo no soy un aficionado al tiro y yo estoy suscrito a la revista, que conste, y no es por hacer la pelota aquí a Cristian, que llevo ya desde hace mucho tiempo, porque creo que es básico que bueno, haya una cultura de bélica o cultura militar o como quieras llevarlo. A lo que vamos, si vemos todos estos 1000 días de guerra, yo tengo la sensación, porque yo también lo sigo todos los días, de que no pasa nada. O sea, pero sí, pasan cosas, pero en el fondo no pasa nada. ¿Es así o tú que eres un experto en la materia me dices, no, eso no, eso no es así? En términos muy generales, es una evaluación bastante real, es decir, desde la guerra tiene grandes fases. A la primera fue la del intento ruso de decapitación, luego una pequeña fase de imposición de costes, que además coincide con las matanzas, ¿no? de Bucha y demás, y luego ya el recorte de objetivos. Rusia va acumulando reveses militares y entonces no tiene más remedio que retirar a sus tropas de los alrededores de Kiev y demás e intentar pues, otro tipo de acciones, ¿no? Como en su día intentos de llegar a Sloviansk, Kramatorsk y demás, que también fracasan. Entonces, lo que vemos al principio es la primera fase corta de resistencia ucraniana con lo que Ucrania ya tenía y lo que se le pudo mandar sobre la marcha, armas contra carro y poca cosa más. Y después de ese éxito ucraniano inicial, como los aliados de Ucrania entienden que es una inversión rentable, es decir, que tú puedes enviarles material y que van a hacer buen uso de él y le van a sacar partido, que tiene retornos, se arma Ucrania, empiezan las reuniones en formato Ramstein, se organizan planes de formación de tropas, envíos bastante consistentes y bastante seguidos en el tiempo de material, y se prepara Ucrania tanto para aguantar a Rusia, que seguía atacando en distintas zonas, como para lanzar operaciones en el futuro e intentar una contraofensiva más adelante, ¿no? Bueno, lo que fue la ofensiva estival de 2023. Claro, el punto álgido para los ucranianos cuando consiguen sus mayores éxitos fueron porque los rusos, una vez agotado, una vez superado su punto de máximo esfuerzo, tenían en su dispositivo, ¿no? Tenían en su despliegue más agujeros que un queso de Gruyère. Y los ucranianos, con ayuda de la inteligencia occidental y demás, lo que consiguen es determinar dónde estaban esos agujeros y es cuando vemos la ofensiva de Kharkov y más adelante también vemos cómo consiguen, aunque con muchas más bajas y sufrimiento y pérdidas, expulsar, bueno, sí, expulsar a los rusos, ¿no? del norte de Gerson, de la zona de Ujú. Gerson que Sí. está al norte del Dnieper. A partir de ahí, claro, del lado ruso obviamente toman medidas drásticas. Tenían varias posibilidades. Una de ellas, que además sin duda Putin valoró, fue sentarse a negociar, hacer concesiones, envainársela y decir, bueno, eh, ya lo intentaremos más adelante, porque que nadie piense que Rusia no lo iba a intentar más adelante. Otra opción era la que hicieron, una movilización parcial, poner en marcha la industria, recortar la línea de frente, construir posiciones defensivas a mansalva, una red muy densa en las zonas que había conquistado al sur del Dnieper, de Zaporilla, tal y cual. Y bueno, esperar, ¿no? A que esos reclutas y demás y a que el aumento de producción tuviese su efecto a la vez que lanzaban una campaña de ataques estratégicos contra la industria de defensa ucraniana, pero también contra la infraestructura eléctrica, energética, etcétera. Porque ¿qué intentó Rusia?
en ese caso con General Surovikin, pues por una parte era trasladar los costes de la guerra a los aliados de Ucrania, ¿no? Ya empezaron a entender que el centro de gravedad de la guerra no estaba en Ucrania, sino en la relación de Ucrania con sus aliados. O sea, el centro de gravedad de su enemigo estaba ahí. Ujú, Entonces hicieron todo lo posible por separar a Ucrania de esos aliados. Claro, lo primero y lo más urgente era aumentar la densidad de defensores en la línea de frente para que los ucranianos no volviesen a hacerles rotos como los de Kharkov. Eso lo hicieron a base de meter mano de obra sacada de todo tipo de lugares, de cárceles, reclutada en Asia Central, en las regiones más pobres de Rusia, lo que hiciese falta. Y mandándolos al frente sin ningún tipo de formación. Hemos visto muchos casos de gente que era reclutada, una semana después estaba al frente y 10 días después estaba muerto. ujú, sí, Casos de eso. escribí en Twitter, una famosa Sí, bloguera Z lo comentó hace una semana, que todavía pasa eso. claro, casos de esos ha habido mansalva. Pero otra parte de esa movilización inicial hecha por Surovikin, de esa movilización parcial, tuvo mayor entrenamiento y permitió pues dar un poquitín más de calidad al ejército ruso a medio plazo. Además, al mismo tiempo, es cuando recurrieron a la organización Wagner y a buscar una batalla de desgaste en Bakhmut para obligar a los ucranianos a gastar sus propios hombres, que era su recurso más valioso y más escaso, en el tipo de guerra que beneficiaba a Rusia. Además, muchas veces lo defino, es una expresión que utiliza un amigo mío, como cambiar a carne de solomillo por carne de pescuezo, Ujú, porque al final cada infante ruso no valía nada, pero cada infante ucraniano que se perdía era una pérdida sensible. Entonces, tenían por una parte que habían conseguido aumentar la densidad de defensores y al final reconstituir unidades, formar otras nuevas, etc. Por otra, la campaña de ataques estratégicos, que lo que conseguía era, al tener que enviar sistemas de defensa antiaérea, al tener que pagar la reconstrucción de las infraestructuras destruidas y demás, que los aliados de Ucrania tuviesen que aflojar la cartera y que la guerra dejase de ser tan rentable para ellos. No hay que olvidar que es una guerra por delegación, es decir, obviamente la provocó Rusia y la culpa de la guerra es básicamente de Rusia, pero Ucrania no seguiría en la guerra si los que le patrocinan decidiesen cortarle el grifo. Entonces, en ese sentido, si conseguían cortar esa relación, los rusos sabían que la guerra podía, si no ganarse del todo, por lo menos acercarse mucho más a lo que pretendían. Luego, por otra parte, jugaron muy bien con la amenaza de la escalada. A Rusia amenazó constantemente con la escalada nuclear, también recurrió a la desinformación, ¿no? Todo el tiempo, pues con las noticias relativas a posible uso de una bomba sucia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hicieron tan bien que realmente buena parte de los analistas lo que creen es que el riesgo de amenaza, o sea, ese riesgo de escalada nuclear era totalmente real. Es ujú, decir, que en algún punto del camino Putin se las vio tan mal que la opción de escalada nuclear le pareció razonable. Al final, la guerra, eh, si los objetivos políticos son muy altos y al final estás dispuesto a asumir los costes, que nadie piense que la escalada nuclear es imposible. Es decir, puede tener unos costes inmensos, pero al final es un cálculo de costes-beneficios y en algún momento llegaron a pensar, y de hecho buena parte de la élite intelectual rusa relacionada con lo nuclear, como Karaganov y demás, siguen defendiendo que Rusia tiene que lanzar ese ataque nuclear. ujú, Pero más que nada porque lo que pretenden es restituir la estabilidad estratégica y su capacidad de disuasión. Y es algo que con lo que se han debilitado sus fuerzas armadas, creen que solo pueden hacer por ese camino. Por fortuna, Putin parece que por el momento no piensa así ujú, y que en ningún momento ha sido partidario de esa opción, por más que les haya podido escuchar. ujú, Entonces, los rusos hicieron todas esas cosas y los ucranianos, sorprendentemente, hicieron todo el tiempo lo que dijeron que iban a hacer, prepararse para una ofensiva. Claro, era una ofensiva, la de verano del 23, que tenía muchas, muy, muy pocas posibilidades de salir bien. O más exactamente, muchas posibilidades de salir mal, que es lo que finalmente ocurrió. Porque al final, por razones técnicas, en un campo de batalla que estaba totalmente sensorizado, que estaba plagado de minas contra carro, de armas contra carro,
en el que la artillería rusa y su mando y control habían mejorado lo suficiente como para responder a los movimientos enemigos, no a la misma velocidad que los ucranianos, pero aunque fuese con unos minutos de diferencia, con una velocidad aceptable. Entonces, al final lo que tenemos fueron combates, bueno, no combates, acciones como las de Valka Uspenivska, que fueron un desastre para los ucranianos y que les obligaron a cambiar, a cambiar de estrategia, a cambiar de aproximación, porque no había ninguna forma de progresar ni de conseguir los objetivos que se habían marcado, como llegar hacia Torex, o al final, en última instancia, hacer que Rusia sintiese que la posesión de Crimea estaba en peligro. Ujú. Y desde entonces, como bien decías, se puede decir que no ha pasado nada. No es que no haya pasado, por supuesto han pasado muchísimas cosas, pero en términos generales, una vez los aliados de Ucrania empezaron a tomar muy en serio, mucho más en serio todavía la posibilidad de escalada. Vieron que la guerra era cada vez menos rentable a sus intereses. Además, tenían diversos problemas internos. Los hemos visto en Estados Unidos a la hora de negociar la ayuda. Los hemos visto en Alemania, los hemos visto en Francia, los hemos visto en prácticamente todos los aliados de Ucrania. Y, por supuesto, en el seno de la Unión Europea. Cada vez costaba más aprobar, por ejemplo, cada paquete de sanciones. Entonces, sin ese apoyo constante, sin un plan claro de qué hacer, y sin eso, sin objetivos que todo el mundo entendiese que merecía la pena perseguir, al final lo que teníamos era una Ucrania a la defensiva estratégica, una Ucrania que había perdido la iniciativa y que lo único que realmente podía hacer es lo que ha estado haciendo, que es intentar llevar la guerra al territorio ruso por una parte, para cambiar también la percepción de costes y beneficios de la élite rusa e imponer el máximo desgaste posible a las fuerzas rusas. Ujú. Eso lo han hecho extremadamente bien, es decir, que nadie piense que aunque Rusia esté avanzando, esto le ha salido gratis. Vamos a ese punto que nos dices, entrar en territorio ruso. Un buen día, vemos que tanques ucranianos entran en Kursk, así, de repente, y entran, y entran, y entran, siguen y avanzan. Y imágenes de soldados rusos rindiéndose, la Ahmad Sila que no aparece por ninguna parte. eh, Conquistan unos kilómetros cuadrados, bastantes, sin llegar a ningún centro de poder, ni la capital, no la amenaza, pero, pero, ¿pero qué? ¿Qué ha conseguido Ucrania con esta acción? Me temo que nada. Es decir, desde el punto de vista estratégico, es normal que pensasen que podía ser una opción aceptable, que merecía la pena el intento. Es decir, tomar territorio ruso y en caso de unas negociaciones sentarte a negociar diciendo yo tengo esto que es tuyo, les habría situado en una posición bastante mejor, especialmente si hubiesen conseguido los que probablemente serán los objetivos operacionales de esa acción, que era, por ejemplo, llegar a la central nuclear, ¿no? Eso, De que había Kursk, allí. sí. Claro, no lo consiguieron. No, como dices, no llegaron a ningún centro de poder, no tomaron ninguna ciudad importante, no tomaron ningún objetivo, ¿no? Que de verdad les hubiese permitido intercambiar, pero es que además hay que entender que para llevar a cabo la operación de Kursk tuvieron que extraer tropas de otras zonas del frente, en un momento en el que además ya no tenían esa superioridad en número que habían tenido antes respecto a Rusia y de hecho cada vez experimentaban más problemas. Entonces, lo más probable es que el haber intentado esa jugada esté detrás de lo que ahora estamos viendo que ocurre en torno a Donetsk. Estamos viendo cómo hacia Kurajov y demás, y Pokrovsk, los rusos también a conseguir avances, que en última instancia son avances relativamente pequeños, o sea, tampoco hay que perder de vista la inmensidad de Ucrania, pero es verdad que al final de toda la operación lo que Ucrania ha conseguido es estar en una posición negociadora todavía peor de la que tenía anteriormente, porque Pero hay quien dice que si no hubieran entrado, a ver, las redes sociales, yo hablo de redes sociales, tú las conoces perfectamente, como aquí hay muchos bandos, mucha adrenalina a veces, ¿no? Y hay quien dice que el estar en Kursk ha evitado
que hubieran llegado más soldados a la zona de Donetsk, el avance en Donetsk hubiera sido más rápido, quizás. Ha, Eh, ha sacado del frente a muchas tropas rusas. Difícilmente. Primero porque buena parte de las unidades rusas que se han dedicado a contener a los ucranianos en Kursk, más que otra cosa, por lo menos hasta ahora, no eran las que participaban en las operaciones militares en Ucrania. Y segundo, porque con eso y con todo, era Ucrania la que estaba en inferioridad y la que tenía que hacer un esfuerzo mayor para poder lanzar esa operación. Es decir, al final, es que Rusia no ha perdido nada. Y Rusia seguramente termine recuperando ese territorio. Sí, no, Entonces, yo estoy de acuerdo. Además, yo creo que el Kremlin lo vio así y vio, bueno, es un grano que tarde o temprano quitaremos. tarde o temprano, y de hecho se lo están tomando con muchísima Sí. calma, porque saben que no va a ningún sitio, que la guerra se está decidiendo en otro sitio que ni siquiera es el campo de batalla. Mm, Ah, Porque siguen pensando que el centro de gravedad es la relación entre Ucrania y sus aliados y en última instancia lo que pase o deje de pasar en los Estados Unidos. mm. Sin embargo, Kursk sí nos ha metido bueno, entiendo yo que nos ha metido un protagonista, no un protagonista, pero sí un actor nuevo, que son los amigos del gordito feliz, esos los norcoreanos, que han venido ahí. ¿A qué han venido los norcoreanos? Porque lo único que veo de ellos es que están viendo internet. Sí, lo de los norcoreanos es fantástico, ¿no? Por una parte, obviamente, tenemos que Rusia realmente, como digo, o sea, para Rusia, como he dicho, nada de esto está siendo gratis. Rusia también está sufriendo un número enorme de bajas. Y hay que entender que aparte del esfuerzo de guerra, tienen el esfuerzo de reconstituir unidades y de formar unidades nuevas en su propio ejército que quieren que crezca. Porque claro, ya no les vale con los números que tenían antes de la guerra para compensar a Occidente después de las pérdidas que han tenido y con el rearme que se está viviendo en Europa y en Estados Unidos, van a necesitar un ejército todavía mayor para mantener esa estabilidad estratégica. Pero es que a la vez, todo eso eh, tienen el asunto de que han establecido una serie de lazos cada vez más estrechos, por ejemplo, como decías, con el gordito feliz, ¿no? Que es una relación que tienen que cuidar y además que tienen que balancear. Y en este caso, no está del todo claro si es Rusia la que ha pedido ayuda o ha sido Corea del Norte la que ha ofrecido ayuda y Rusia la que ha tenido que decir que sí. No tanto porque necesite los hombres como porque necesita también esa relación. Ujú, Es un asunto bastante curioso. Hay teorías que dicen que es Corea del Norte la que está desesperada por la posibilidad de que la guerra se acabe y de que Rusia deje de necesitarles. Y hay teorías que dicen exactamente lo contrario. ujú. A falta de documentación y siendo como son estos dos países, difícilmente la va a haber. No, pues Sí, va a haber cada, un papel de tenemos un acuerdo y ya está. A claro, partir de ahí, como a cada ver qué uno que hay. piense lo que quiera. O sea, al final lo que es cierto es que la guerra lo que ha hecho es acelerar una serie de tendencias que ya venían de antes. Ujú, Y como digo, ha estrechado lazos. Los norcoreanos no parece que estén jugando realmente ningún papel verdaderamente importante. Los ucranianos insisten en que ya han participado en combates, los estadounidenses parece que lo confirmaban, pero no estamos ujú. viendo que Pero sean no hay determinantes, pruebas. no hay pruebas, no. Participar en combates, ¿qué es? ¿Atacar o recibir artillería enemiga? Eh, es que Sí, puede estar siempre. porque el número de norcoreanos tampoco, o sea, por lo que hablan son 10.000 más o menos, ¿no? Es lo que Eso están es lo diciendo. que se decía, entre 10 y 11.000 dependiendo Eso de... ¿para qué pueden utilizarlos? Bueno, ¿A carne de cañón, tirarlos al frente como sea o eso intentar... no tendría demasiado sentido y no se correspondería demasiado con el tipo de unidades que han enviado los norcoreanos. En cualquier caso, a los norcoreanos les puede servir, aparte de toda la parte comercial, lo de recibir divisas, porque esa gente está cobrando, de recibir comida. Se hablaba de hasta arroz? 700.000 toneladas de arroz ruso con dirección a Corea del Norte, que tiene un déficit de 1 millón de toneladas. Ah, Se hablaba, por supuesto, de las transferencias de tecnología, sin las cuales el programa nuclear y no solo nuclear, o sea, la defensa norcoreana sería menos creíble, ¿no? Entonces, aparte de esas necesidades, tampoco hay que
olvidar que, bueno, estar cerca de un campo de batalla les puede permitir aprender algo. También es una experiencia que para un país como Corea del Norte puede resultar hasta cierto punto valioso. Ujú, ¿Pero en qué los van a utilizar? Pues muy probablemente las dejen de tropas de segunda línea. Por el momento no creo que estemos viendo otra cosa. ujú, Que luego cambia, claro que puede cambiar, y puede cambiar sobre todo por alguna razón política externa. ujú. Que desde Corea del Norte o desde Rusia juzguen que tienen que darles un papel más activo. Pero desde luego 10.000 hombres no van a inclinar la balanza en un momento en el que Rusia puede tener 700.000 o 750.000 desplegados. ¿Tú eres de la teoría de que llegarán más norcoreanos o que se quedarán como están? Yo creo que por el momento se van a quedar como están, a la espera de lo que pasa en los Estados Unidos. Al final, Ujú. lo determinante sigue siendo Estados Unidos. Vale, ya a Estados Unidos que nos vamos porque hasta ahora teníamos un señor mayor y a un gabinete que sí, que no, que tal vez, espérate un poquito, que te cambio esto. Dos preguntas. Una, ¿realmente la ayuda estadounidense ha llegado? Porque paquetes de 60.000 millones, no sé cuánto, tal, 200.000 strikers, no, perdonadme, es una exageración. Pero ¿eso se ha visto luego en el campo de batalla? Es una muy buena pregunta. En los informes hemos ido diciendo que no salían las cuentas hasta cierto punto, ¿no? Es decir, mucha ayuda se ha comprometido, buena parte de la ayuda se habrá ejecutado, no toda, pero no se ha visto que esos vehículos entren en combate. Por ejemplo, los vehículos, lo que decías de los Strikers. Que El he dicho número, striker por uno que me suena, no por otra cosa, ¿eh? da lo mismo si es un Perdonad. Striker o si es cualquier otro de los prometidos, porque les han enviado desde 4x4 hasta IFVs, camión, todo lo que quieras. El asunto es que o bien Ucrania ha estado, en lugar de concentrar esos vehículos y crear brigadas punteras muy bien armadas y capaces de concentrarlas e intentar romper el frente o lanzar contraataque, los ha estado dividiendo entre las nuevas unidades que ha ido creando y al final pues se diluye como un azucarillo, ¿no? Por mucha ayuda que envíes, si la ayuda no está concentrada y te sirve, pues eso, precisamente para lanzar ataques en los que luzca y la estás utilizando a la defensiva y totalmente distribuida entre un número enorme de unidades, lo que tienes es que cada unidad, en lugar de alistar pues es un batallón mecanizado, lo que tiene es unos poquitos vehículos. Ah, o eso, o Ucrania se ha guardado vehículos en previsión de lo que pueda pasar en el futuro. Durante un tiempo se creía que Cuando hablas de futuro, hablas de un post-acuerdo de paz. sí. Sí, ahora sí, porque durante un tiempo se creía que era posible que Ucrania estuviese guardando y formando nuevas unidades, precisamente para lanzar una segunda ofensiva, ¿no? Ya que la primera fracasó, la primera ofensiva estival fracasó, que en el futuro pudiesen intentar alguna acción de gran calado, mucho más fuerte que lo de Kursk. Pero cada vez más parece que Ucrania se está guardando buena parte de la ayuda para tener un verdadero ejército después de la guerra, porque como no tienen nada claro a cuál va a ser la relación con los aliados en el sentido de si les van a integrar en la Unión Europea o en la OTAN, que al 95% en la OTAN no, y en la Unión Europea posiblemente ni en broma en el plazo que los ucranianos querrían manejar. Porque al final hay muchos países que se oponen, porque la entrada de Ucrania obviamente cambiaría todos los equilibrios de poder dentro de las instituciones, sería un agujero negro en cuanto a destinar fondos, como los fondos de cohesión, etc. Hay un montón de problemas en cadena, ¿no? Entonces, es muy posible que los ucranianos estén intentando también reservar buena parte del material que han recibido para tener unas verdaderas fuerzas armadas en el futuro. Ujú. Y de hecho, el caso aquí claro es el de los F-16. ¿Han llegado algunos? Sí. ¿Van a seguir llegando? Sí. ¿Los ucranianos los van a arriesgar intentando batallas aéreas, no? Parece que no. Los utilizarán para algunas patrullas, los utilizarán para lanzar algunas armas, bombas planeadoras, algunos misiles anti, lo que sea. Pero no estamos viendo combates aéreos, no estamos viendo a esos F-16 salir a por los Su-34 rusos ni nada remotamente parecido, Ujú. Vale. porque parece bastante inteligente ahora mismo pensar en la posguerra y Ujú. pensar en que hay que mantener la disuasión frente a Rusia y en que a ti ninguno de tus aliados te ha dicho tranquilo,
que si pasa algo yo respondo, porque todos los acuerdos mutuos de seguridad que hemos visto, todos esos acuerdos bilaterales con Estados Unidos, Reino Unido, España, etcétera, ninguno decía yo me voy a partir la cara por ti. Sí, que no es como el de Corea del Norte y Rusia. Bueno, ese sabemos menos No, pero todavía. teóricamente en ese si hay un apoyo mutuo en caso de ataque a un... Hay una cosa. Pero claro, pero apoyo mutuo, ¿qué es? Porque el acuerdo con Estados Unidos, o sea, apoyo va a haber. Lo que ninguno dice es yo voy a poner tropas para defender a Ucrania. Y en el caso de Corea del Norte y Rusia, bueno, las declaraciones de Lavrov, de Putin en su momento, eh, permiten inferir que sí, que hay un acuerdo de defensa mutuo, pero son muy ambiguos con los términos. Ujú, Tampoco se sabe exactamente en qué consiste. Que ujú. es, te voy a mandar tropas para que se encarguen de la logística mientras los tuyos se matan o... Pues claro, el diablo está en los detalles. Ya, vale. Entonces tenemos una administración Biden que está de retirada. No sé si en tu opinión van a dar un plus, un acelerón ahora estos 2 meses que quedan y van a enviarles de todos o seguirán como están. Bueno, el de De todo todo, de todo, está de todo. relativamente limitado en cualquier caso porque creo recordar, hablo de memoria, que sumando el fondo de retiro presidencial y USAID, o sea, las dos herramientas que tiene Estados Unidos, les quedaban 8.000 millones de dólares, una cosa así, Ujú. que es una cantidad importante, pero desde luego no sirve para cambiar el rumbo de la guerra. Entonces se había hablado de enviar varios cientos de vehículos en total y sobre todo 500 misiles antiaéreos, pero claro. Mm, Al final, viendo las necesidades ucranianas, no deja de ser el chocolate del loro. Sí, porque Ucrania para los necesitaría AGED, planes. para los AGED no sé si son muy útiles esos No, misiles antiaéreos. no, porque no hay ninguna relación entre el coste del misil y el coste del Shahid. O sea, sería un desperdicio, ¿no? Enviar, o sea, lanzar Patriots contra este tipo de drones. Ujú. Entonces, lo que los estadounidenses han dicho es que van a intentar gastar todo lo posible de la ayuda que queda de remanente. Y luego se abre la incógnita. Eso es, nuestro querido señor Trump. Claro. ¿Tú eres de los que está en la cuerda de Trump beneficia a Rusia o Trump no beneficia a Rusia? Yo, bueno, en los informes lo que hemos venido diciendo es que es muy difícil que Trump, por mucho que se diga la relación con Putin, tal y cual, esto, lo otro, por muy, digamos, alternativo que quiera ser respecto a la política tradicional, es muy difícil que retire completamente el apoyo a Ucrania. Es mucho más probable que Trump lo que intente sea marcar un calendario. Primero, forzar negociaciones de algún tipo y decirles a los ucranianos, mira, a partir de aquí solo podéis perder más. Pero claro, no es negociaciones como se está diciendo incondicionales, ¿no? O sea, negociaciones es decir, te vas a sentar, vas a negociar y vas a tragar con lo que haya. No, es mucho más probable que les haya marcado un calendario y les haya dicho, os vamos a ayudar hasta aquí y dependiendo de cómo lo hagáis, podemos seguir con la ayuda o no, os sentáis ya a negociar de una puñetera vez, porque esto es un pozo sin fondo y no vais a ganar nada. Pero sea como sea, esa es una parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es que esta guerra no se acaba si alguien no consigue disuadir a Rusia de seguir en la guerra. Y entonces, si bien puede prisionar a los ucranianos para que acepten ciertas condiciones, ah, el foco hay que ponerlo en que hay que presionar a Rusia para que no le vea el beneficio a seguir la guerra. Y eso solo se consigue diciéndole a Rusia, o tú también aceptas parar y condiciones medianamente razonables, o me harto de ayudar a Ucrania, suelto la chequera y eso, Un poco multiplicamos el efecto. amenazar a los dos. A uno con cortarle y a otro con decirle, si no cortas tú, le Es lleno que es un de... juego de palo y zanahoria Ujú. en el que el objetivo fundamental de Estados Unidos tiene que ser restablecer la estabilidad estratégica en Europa, que se cree una nueva arquitectura de seguridad para el continente y claro, hay que relacionarlo con qué espera o qué quiere hacer Trump con la OTAN, qué espera de la Unión Europea, cuáles son las prioridades estratégicas de Estados Unidos, etcétera. Eso no Esto sabemos nada todavía.
No, a ver, las prioridades estratégicas de Estados Unidos son, vamos, cristalinas. Además, lo explicamos en un informe en el que hablamos sobre geopolítica clásica. Es decir, ahora mismo las prioridades estratégicas de Estados Unidos están en Indo-Pacífico y en contener a China. Y Estados Unidos tiene que destinar todas las fuerzas posibles que pueda allí. Esto creo que lo expliqué la primera vez que vine al canal, Sí, pues sí. cuando dije que Estados Unidos no esperaba esta guerra y desde luego no la quería. Porque para Estados Unidos esta guerra, no tanto el dinero, porque al final lo que han soltado, comparado con lo que podrían soltar en otras condiciones, pues es anecdótico, ¿no? Les ha salido muy barata en ese sentido el desgaste que ha sufrido Rusia con el desembolso que Estados Unidos ha tenido que hacer. Pero desde luego ha sido una distracción estratégica. Estados Unidos ha tenido que comprometerse todavía más con la defensa de Europa porque los europeos no hacemos los deberes. Y todo eso es esfuerzo económico, esfuerzo humano, esfuerzo militar que no pueden dedicar a contener a China. Entonces, como la prioridad es Indo-Pacífico, Estados Unidos va a querer centrarse en aquello. Y aquí te encuentras con el problema de qué hago con la OTAN. Es decir, ¿tú crees que las promesas aquellas de Trump, es decir, voy a dejar de dar dinero a la OTAN, nos vais a quedar aquí tirados, yo me voy a lo mío, ¿eso son Trump, palabras vacías? a ver, Trump ya en 2016 amenazó con romper la OTAN, ¿no? Pero Trump lo que estaba haciendo era negociar desde una posición de fuerza y decirle a los europeos, oye chicos, esto de ser free riders, esto de vivir de mi dinero y de que yo os defienda y tener unos sistemas magníficos de derechos sociales, etcétera, etcétera, que se costean porque no gastáis en defensa, esto se acabó. No se acabó completamente, pero por lo menos el reparto tiene que ser más equitativo. En cuanto los europeos empezaron a gastar un poquito más en defensa, Trump lo que hizo no fue romper la OTAN, sino comprometerse más con la defensa de Europa. Y en este caso, los Estados Unidos obviamente no se van a desvincular de Europa. Lo que pasa que lo que los Estados Unidos están diciendo es, tenéis que haceros cargo de la mayor parte de vuestra propia seguridad. Nosotros vamos a estar como apoyo. Si pasa algo, obviamente estamos comprometidos con la seguridad de Europa, pero no podemos tener las tropas desplegadas ahí, no podemos poner la mayor parte del gasto de vuestra propia defensa. Ahora mismo la situación no es ni de lejos la de 2016. Ujú. Primero porque hay una guerra del continente. Y segundo, por lo que los europeos ya gastan bastante en defensa. Otra cosa es si lo hacen bien o mal, Ya. si tienen que dar X pasos para, pues eso, para evitar duplicidades, para todo lo que queramos. Pero ya gastan más. Y más que van a gastar. Entonces, lo más probable en el caso de la administración Trump es que lo que intenten sea rebajar, ¿no? Hacer una OTAN de perfil más bajo de lo que ha tenido anteriormente. Para empezar, porque no querrán que sea visto como una amenaza para países como Irán, como Rusia, etcétera. ¿Por qué? Porque eso tiene un efecto de pescadilla que se muerde la cola. Al final te ven como una amenaza, gastan más en defensa, son más amenaza, tienes que gastar más, te ven como una amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, porque querrán reducir la inversión que les supone mantener tropas, sobre todo terrestres, en Europa. Para ellos lo ideal sería que su presencia en Europa fuese sobre todo naval, buques en rota, etcétera, 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 ¿no? Patrullas navales, operaciones de eso, ¿no? Todo lo que queramos, pero no tener que tener aquí brigadas enteras. Ujú. Entonces, claro, eh, Trump se va a centrar en Indo-Pacífico, Trump se va a centrar en esa guerra no declarada con China, que es una guerra comercial, que es una guerra a muchos niveles, pero por suerte no es una guerra caliente. Y eso implica buscar algún tipo de salida a la situación en Ucrania y Ujú. de estabilidad posterior. El asunto es el cómo. Eh, ¿Cómo ves? Ya sé que se nos paga un poco y esto sería quizá más hablar de psicología que de otra cosa, pero esa relación, ya sé que te pilla un poco, esa relación Putin-Trump, yo soy de la teoría de que puede acabar como el Rosario de la Aurora. Por supuesto, ¿Tú cómo la por ves? supuesto. Por supuesto que puede acabar de muy mala manera. Yo no soy nada dado a las teorías conspiranoicas que dicen, por ejemplo, que Putin tiene
yo qué sé, datos comprometedores sobre Trump, o que le han financiado la campaña, o que mediante operaciones de influencia han conseguido que Trump llegue al poder, etcétera, etcétera, etcétera. Más que nada porque no hace falta Putin para que el populismo funcione, cale en Occidente y sujetos como Trump o no Trump, que muchos otros, lleguen al poder. Ah, más allá de esto, lo que sí creo es que para Putin igual es más fácil entenderse con Trump, que es un negociante nato y alguien que aparentemente, por lo menos en términos de una negociación, no parece tener principios que le coarten, ¿no? O sea, o que le limiten de inicio, que con alguien como Biden o como era Kamala Harris o como podía haber sido Hillary Clinton. Ujú. Es mucho más fácil cuando tienes a alguien delante que no es idealista. En ese sentido, puede que la llegada de Trump, pues también desde Rusia la vean con mejores ojos. Ya Pero te digo yo que no lo han visto con muy buenos ojos, ¿eh? no, 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 vamos a, lo hemos ido reflejando en las Sí. declaraciones de Lavrov, de Peskov, etcétera, son lo que son, ¿no? Pero eso, que en ese sentido puede ser más fácil negociar con alguien como Trump, pero también es mucho más fácil que la situación se dinamite y que la respuesta sea no solo impredecible, sino además completamente fuera de cálculo. Es decir, lo que he dicho antes de Trump probablemente quiera negociar con Rusia, pero con la amenaza de la fuerza, de decir, ¿vais a aceptar? Porque si no aceptáis, yo voy a seguir armando a Ucrania y voy a poner todavía más pasta en la mesa. Que por ahí entramos en un juego de egos también, ¿no? Que Putin, hombre, de ego va un poco sobradito también. Pues supongo que tendrán un papel, supongo que tendrán un papel, pero al final no sé hasta qué punto las personas individuales realmente son lo más importante. Siempre una de las cosas que decimos en los informes es que si mañana o ayer Putin la casca, la política rusa probablemente no cambie. Es decir, el que venga detrás de Putin, Puede ser como los peor todavía. operativos rusos son los que son, y buena parte de la sociedad rusa considera que es una guerra existencial, y no solo por efecto de la propaganda del Kremlin, sino porque realmente lo sienten así, y el ruso medio no considera que Ucrania tenga de ser un país distinto de Rusia, y el ruso medio, como le han educado en un estado de guerra casi permanente, y le han Y, educado en la idea y de que sigue, Rusia es un y país sigue más, y sigue más de que todavía. Rusia es un país asediado, Ujú. aunque tenga 17 millones de kilómetros cuadrados, que mira que tiene narices asediar 17 millones de kilómetros cuadrados, como les han educado en esa idea, la mayor parte de la sociedad realmente cree que esta guerra es necesaria y el que venga detrás va a tener que lidiar con esos imperativos. Ujú. Y de hecho el que venga detrás de Putin podría ser alguien perfectamente peor como Patrushev o Medvedev o cualquiera del acuerdo. O sea, podría ser, vamos, infinitamente peor. Vale. Para terminar, te quiero hacer dos preguntas. Ves que no estamos tocando mucho el tema militar porque creo que aparte de drones y tal, tampoco, no sé si hay algo que destacar así militarmente. No, realmente en el terreno militar las grandes novedades de la guerra también fueron más cosa del inicio. El nuevo papel de los drones o el desarrollo de drones cada vez más baratos, cada vez más capaces, tal y cual, tiene una importancia enorme, pero obviamente como en todo hay una curva de innovación y luego una meseta. Y hace tiempo que alcanzamos la meseta, es decir, sigue habiendo innovaciones constantes. Pero ya no hay un diferencial enorme entre lo que supone cada innovación y lo que suponía al principio. Ujú. Ah, lo más relevante de los últimos tiempos a nivel militar ha sido el papel de las bombas planeadoras, que sí que hemos visto cómo a Rusia le están funcionando maravillosamente bien Ujú. para no arriesgar su fuerza aérea y sin embargo causar daños enormes a Ucrania. Porque al final son dispositivos con una potencia explosiva enorme, con una precisión aceptable y con un alcance suficiente. Ujú. Pero claro, decir que es una novedad o un invento de hace más de 100 años, pues Ya. también sería un poco raro. Vale, pues entonces nos vamos a... Y a lo mejor yo te voy a decir una teoría que yo tengo, que a lo mejor me vas a decir que es una teoría descabellada, de estás tú de qué vas, ¿no? Y yo creo que el final de la guerra va a venir más por la economía que por el campo de batalla. Y tú sabes que yo sigo a Rusia más o menos Eres, detenidamente a ver, y veo a Rusia con mucho olor a Unión Soviética.
Está claro que es una guerra de desgaste. Y como es una guerra de desgaste, al final lo que prima, el que colapsa es el que termina sufriendo, sobre todo en el frente interno, o sea, en su economía y en su sociedad, los efectos de la guerra. Dicho esto, el problema aquí es que Ucrania es un país que no podría aguantar 2 días si no fuese con la inyección constante de dinero por parte de sus aliados. Porque Rusia va renqueando. Rusia tiene un problema de inflación. Rusia tiene problemas para acceder a determinados materiales o para exportar ciertas cosas. Pero bueno, como la guerra para Rusia lo que le supone es una política keynesiana de invertir el Estado, de que haya pleno empleo, incluso haya problemas para encontrar trabajadores, etcétera, 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 por mucho que haya problemas, lo sobrellevan. Además, como tienen también el apoyo constante de China, que no puede dejar caer a Rusia, no se hacen las mismas, no se cuestionan las mismas cosas que en Ucrania. Ujú. Aquí el asunto al final es que Rusia tiene cartas en su mano y las cartas ucranianas están en manos de otros. Entonces, al final la posición ucraniana es más débil. Pero, por supuesto, la guerra está causando estragos en Rusia en muchos aspectos. Y desde luego que, aunque tienen mucha voluntad, y no creo que la economía les vaya a hacer cambiar de opinión, salvo que se enfrenten a una crisis masiva, y me refiero a motines, a No, levantamientos o no pasa a nada. que queden, porque al final claro, la idea de la élite rusa, la idea del Kremlin, eh, el punto más importante de todo es la supervivencia de la propia élite. Es decir, eso está por delante de todos los demás aspectos. Ujú. De ahí que sentase tan mal, por ejemplo, comentarios como los de Borrell al principio de la guerra diciendo Putin debe caer. No, eso es lo que no contemplan. Es decir, antes que eso va una guerra nuclear. Porque Sí. primero es salvarse ellos y luego ya, pues lo demás. Ujú. Entonces, salvo que en Rusia Putin vea, o la élite rusa vea su puesto amenazado, no creo que, por muy mal que les fuese la economía, fuesen a renunciar a la guerra. Son los ucranianos los que tienen un problema en ese aspecto, pero por no controlar su propia economía. Su estado no es sostenible. De hecho, toda la ansiedad por los préstamos del G7 sobre la base de los fondos, de los activos rusos congelados y demás, era porque es que Ucrania necesita dinero y lo necesita ya, porque Ujú. no puede pagar a sus profesores, no puede pagar a sus funcionarios, no puede pagar a nadie. No puede seguir adelante la actividad del Estado si no es con esas inyecciones. Ujú. Y la última, una pregunta un poco incómoda, porque todos hemos visto, bueno, y me incluyo yo, tenemos un poquito en un pedestal a Zelensky, pero Zelensky está amortizado. Esa pregunta es muy, muy interesante. Yo creo que en buena medida sí, pero aún así, una vez la guerra acabe y tenga por narices ya que convocar elecciones, se va a volver a presentar casi seguramente. Es decir, Zelensky está amortizado, su figura ya llegó a lo más alto que podía llegar, igual que la propia Ucrania, y a partir de ahí solo puede perder. Pero es que ahora mismo dentro de la política ucraniana no parece haber ninguna alternativa. Porque ¿quién podría sustituir a Zelensky? Zaluzny, Yermak, que es el hombre fuerte dentro del Zaluzny, gobierno. Zaluzny. Nadie parece tener el carisma. A Yermak no le quiere nadie, probablemente ni en su casa, porque de verdad que cuando hablas con ucranianos, incluso con gente que ha sido, por ejemplo, diputado en la Rada, tal y cual, no parece que nadie tenga una buena opinión de él. Saluzny, no lo sé. No sé quién podría, sinceramente. O sea, ahora mismo no parece que haya ninguna figura. Y desde luego no creo que Ucrania tampoco quiera volver al tiempo de los oligarcas, Sí, de Poroshenko y sí al tipo de personajes que había antes de Zelensky. Ujú. Entonces, creo que está amortizado y creo que incluso su vida llegará a correr riesgo por los problemas internos ucranianos y demás, pero creo que aún así seguirá presentándose y probablemente incluso imponiéndose. Si el acuerdo que se logre, si hay un alto el fuego y un acuerdo es medianamente aceptable. Ujú. Pues, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. La última es, como siempre, los 5 bretes. ¿Nos veremos dentro de 1000 días o no? Pero que no. Que Andaría verte, pero para cualquier otra cosa. Yo qué sé, podemos hablar de barcos, podemos hablar del espacio, podemos hablar del corazón, pero espero que de esto no.
¿Eres de la teoría de, rápido, de la teoría de que el verano puede marcar el final? ¿El El verano de dos verano, mil sí. veinticinco Espero que incluso antes. Ojalá, yo sinceramente espero que incluso antes, espero que de verdad Trump fuerce algún tipo de negociación. Lo que no tengo claro es que se logre dar a cada uno los incentivos suficientes como para detener las operaciones. Ujú. Pero espero que sí, espero que en primavera incluso. Bueno, pues esperemos que termine con un buen reparto para todo. Bueno, un reparto. O sea, a ver, A ver, se me entienda teniendo en bien, ¿eh? O cuenta sea, que es no, una no guerra eso. injusta y que, es decir, no hay un buen reparto porque al final hay un agresor y hay un agredido. Eso Efectivamente, es que no en lo ese mente que mentir. le van a ser aquí los haters, venga, es que ha dicho que era un buen reparto. No, a ver, sí, ya lo sé, pero es lo que hay, seamos pragmáticos. Pero que el acuerdo sea aceptable porque al final hay un momento a partir del cual a Ucrania le interesa más pensar en la reconstrucción, salir adelante, su crecimiento económico, a sanear su estructura estatal, su economía, etcétera, 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 y respirar, que seguir una guerra que no promete mejores resultados de los que podría obtener ahora mismo. Ujú. Pues bueno, esperemos. Cristian, de nuevo, muchas gracias. Al que no esté suscrito, que vaya a Revista Ejércitos, que se haga ahí, que nada, son 20 y pico euritos, o sea que nada, ¿no? 20 y algo son, ¿no? 24,95 creo. 24, pues ya, ahora que es Black Friday, todos para allá. Cristian, de verdad, muchas gracias y esperemos, como siempre, como dices, tomar como unas cañas o lo que sea, pero no hablar de la guerra, hablar de otras cosas. ¿Mm? Exactamente. Gracias a Venga, ti. muchas gracias. Hasta pronto.